A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos y amigas, buenas tardes ya. Muchas gracias por nuevamente sintonizar Telesucesos. Estamos en un nuevo programa de Ciudad Capital. Realmente este es uno de los espacios que hemos y que recibimos siempre con mucho cariño a nuestros invitados, porque es en este espacio en donde hablamos de nuestra querida Ciudad Capital, hablamos de Quito, hablamos del futuro y también hablamos de las soluciones que necesita nuestra ciudad. Antes de iniciar nuestro programa, quisiera invitarles a seguir nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, página web. En Facebook pueden encontrarnos como Fundación contra la Violencia, en Twitter como Fundación CLB y como Jessica Jaramillo, y en nuestra página web www.ciudadcapital.es. Así que también pueden mirar este programa a través de YouTube en Telesucesos HD. En esta ocasión quiero contarles que vamos a conversar sobre cómo actuar en emergencias. Y obviamente emergencias que ya las hemos vivido en la ciudad de Quito, pero que también es importante prevenir de aquí en el futuro, más allá de quizá vivir un momento de tragedia, que a propósito de este tema quiero a través de este espacio solidarizarme con las familias de cada una de las personas que ha vivido momentos difíciles, no solamente por la pérdida de sus familiares, sino también por quienes en una situación como la que hemos vivido lo han perdido absolutamente todo. Y también creo que es importante resaltar esa solidaridad de los quiteños y quiteñas que se ha hecho visible en estos días para ayudar a quienes más lo necesitan. No dejemos de hacerlo, porque eso es gran parte de nuestra cultura, de nuestro sentido humano. Así que para hablar de este tema queremos dar la bienvenida al doctor Eber Arroyo. Él es experto en sistemas de gestión de seguridad y calidad, sabe lo que es trabajar en situaciones extremas y de emergencia, y por más de 2 décadas ha estado en las instituciones que tienen que actuar de manera inmediata, como es el Honorable Cuerpo de Bomberos de Quito. Así que, Eber, muy buenas tardes y muchas gracias por haber venido a este programa, que lo recibe con los brazos abiertos porque hablamos de la gran ciudad capital. Gracias, Jessy. Buenas tardes a todos ustedes, amigos que nos ven a través de este canal. Estoy aquí para responder sus inquietudes y preguntas. Bueno, queremos empezar, Eber, en lo que hemos vivido en la ciudad de Quito con el aluvión reciente. ¿Se podía prevenir? ¿Había forma de prevenir este desastre o tiene que ver con un asunto o un evento natural? A ver, todos los desastres, no solo en Quito, sino en el mundo entero, son predecibles, son prevenibles. ¿Y a través de qué? A través del estudio, a través del análisis del riesgo, a través del levantamiento de la información, a través de tener una data en el tiempo, una histografía en el tiempo de qué pasó con los eventos naturales en determinado sector o determinada población. Cuando nosotros hablamos de la prevención, estamos hablando qué pasó antes, qué puede pasar el ahora. Y sin embargo, prevenir para que a futuro no suceda estas emergencias. Obviamente, cuando hablamos de prevención, hablamos de mitigación, hablamos de vulnerabilidad, hablamos de riesgo, es levantar información en el aquí y en el ahora con base en el pasado para nosotros saber cuáles serían los comportamientos que tenemos de los diferentes fenómenos naturales. Pero muchos de los técnicos y expertos que hablan de lo que ha sucedido dicen que esto ya sucedió hace algunos años. 1975. Y que podía prevenirse, ¿no? Podía prevenirse. Por eso, Jessy, le digo que esto es importante considerar qué pasó en el antes. Es la histografía que debe tener la ciudad, o el país, o la región. Es qué tuve yo antes, qué eventos tuve antes,
de estos eventos que tuve antes, cómo hice para mitigar estos eventos, para prevenir estos eventos, y en el ahora, qué tengo que implementar para seguir en la prevención de estos eventos naturales. Pero está claro que con todo lo que ha pasado, entonces no ha habido un trabajo adecuado de prevención por parte del municipio de Quito. ¿Quiénes son las instituciones encargadas de aquello? Bueno, a ver, todo depende de cómo se maneja un sistema de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de riesgos, nosotros tenemos que ver qué instituciones tienen a cargo la responsabilidad de hacer los análisis de riesgos, de ver las vulnerabilidades, de ver las amenazas, ¿no es cierto? Cuando juntamos nosotros una vulnerabilidad con una amenaza, automáticamente generamos nosotros un desastre, ¿ya? Entonces tenemos que siempre tener estos factores por separado para que no presenten los desastres naturales, como un terremoto, como una inundación, como un incendio forestal, como un movimiento de masa, como un sinnúmero de desastres naturales. Entonces, dentro del municipio de Quito existe, no sé si todavía existirá, pero cuando yo estuve en esa área existía la Dirección de Gestión de Riesgos. En seguridad, está debajo de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y ellos eran los encargados de generar los mapas de riesgos de la ciudad. Es así que, si mal no me equivoco, en el año 2017-2018 se generó un mapa de riesgos de la ciudad, y ahí es donde se determinó los puntos críticos que tenía la ciudad, por poner el ejemplo, la ciudad de Quito. Y obviamente un sistema de riesgos a nivel nacional o a nivel de región determina cuáles son los riesgos que tiene esta determinada región. Es decir, claro, para ir haciendo un poco más interactivo, lo que habría pasado en la comuna, ¿no es cierto?, y en la Gasca, estaba dentro del mapa de riesgos, y hay otros sectores que están también dentro de este mapa de riesgos. A ver, existen 78 sitios parecidos a los de la comuna en Quito, 78 sitios vulnerables, y obviamente estos sitios vulnerables en su debido momento, a través de un proyecto del BID con el programa de saneamiento ambiental, se generó desde el año 95 hasta el año 2010 una especie de obra civil para minimizar o mitigar el riesgo de inundaciones y deslaves que existían en la ciudad. Claro que desde el año 2010 a la presente fecha, estos proyectos, como en cualquier otro lado, tienen que tener programas de mantenimiento continuos, mantenimientos de en todo su sentido. Le voy a comentar. Antes, ¿qué se hacía? Se tenía dos planes, un plan fuego y un plan de inundaciones, un plan lluvia. O sea, lluvia, invierno, fuego, verano. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se estaba en el plan lluvia, por decirle así, empezaba todo el análisis, la planificación, el desarrollo del plan fuego para el siguiente año. ¿Por qué? Porque todo el riesgo va incrementándose o va decreciendo en una ciudad, ¿no es cierto? Entonces se hacían los diferentes análisis de cuáles son la capa de vegetación, qué vegetación tenemos, cuál es el tema de la proyección de sequedad que iba a haber en Quito, y un sinnúmero de factores, ¿no es cierto? Con esto, ¿qué cuentan los organismos de respuesta o de respuesta ante una emergencia? Y no se diga solo a las instituciones que dan la respuesta inmediatas, sino todo un conglomerado de instituciones que van a dar la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezaba el plan fuego, empezaba a trabajar las instituciones que estaban inmersas en este plan, y cuando estábamos en verano, automáticamente las instituciones que estaban inmersas en el plan lluvia empezaban a trabajar en prevención, en mantenimiento, en mitigación, fuego y todas estas cosas, en todo ese tipo de cosas. Incendios. En lluvia. En lluvia. Ah, okay. De tal manera que cuando venía el verano estaban limpios las cunetas, limpios las alcantarillas, limpios un sinnúmero de espacios para evitar este tipo de inundaciones. Y lo mismo era en la época invernal, empezábamos a trabajar en temas de reducción de capa forestal y un sinnúmero de otras actividades. Ahora, hay una noticia que nos está generando un poco de preocupación, digo yo, porque hay que trabajar sobre la institucionalidad del municipio de Quito, que al parecer habría estado fallando. Bueno, tiene que ver también con esta falta de manejo adecuado de ciertas instituciones, pero estamos de acuerdo en que este no es un asunto de estos meses, ¿no? Sino que esto viene siendo un quizá mal manejo, una mala gestión de varios meses, ¿no? Yo diría incluso de más de una década, en términos generales, en lo que tiene que ver con específicamente el evento de la Gasca. Pero
¿Usted estaría de acuerdo en que se cree una institución externa al municipio de Quito para la gestión de riesgos? Existe. Porque ¿cuáles son esas instituciones? Existe la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos. Pero ahora lo que estaría haciendo el municipio de Quito es creando una institución externa, es decir, por fuera del municipio, de la sociedad civil. Pero ¿cuál sería el objetivo? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Para hacer un análisis de sistemas de gestión de riesgos, para implementar sistemas de gestión de riesgos, no se necesita crear más y más y más burocracia o más y más expertos. Los que existen deben tener las capacidades y las herramientas necesarias para poder empezar a hacer los estudios y los análisis respectivos y luego las implementaciones de lo que tenga que implementarse para minimizar el riesgo, o sea, la prevención. Y por eso existen instituciones muy profesionales que conocen muy bien de los temas, que pueden coadyuvar al trabajo de esta Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos. ¿Y cuál es el trabajo nacional? Perdón, Jessy. Y luego de esto se pueden apalancar en la Secretaría de Gestión de Riesgos, que son una institución que tiene la capacidad para poder actuar en estos temas. Entonces, existen expertos, o sea, yo no sé. Ya no hay necesidad de más, ¿no es cierto? Sí, ¿para qué más? Así es. O sea, ahí sí, perdóneme, sería ignorante decir que deberíamos crear otra institución plenipotenciaria con plenos poderes para actuar en estos temas. Sí existen. Claro, no tiene razón. Utilicemos los que existen. Y por último, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Dirección de Gestión de Riesgos podría contar con profesionales externos que coadyuven a esto. Y obvio, también existe material suficiente como el mapa de riesgos que deja claro dónde están los sitios vulnerables del Distrito Metropolitano. Ahora, por hablar de Quito. Aquí hay otra pregunta, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado de la institucionalidad, hemos hablado de cómo funciona o no funciona el municipio de Quito y sus instituciones, cómo se coordina o no se coordina con el gobierno nacional, pero la pregunta aquí es, ¿qué tanto nos hemos preparado los quiteños para este tipo de eventos? Es otra cosa. A ver, yo siempre suelo hablar de la trilogía de la seguridad. ¿Qué hablamos de la trilogía de la seguridad? Hablamos de las instituciones públicas, hablamos de los medios de comunicación y hablamos de la comunidad como tal. Cada uno de estos en su rol y en sus debidas actuaciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? La comunidad debe tener un empoderamiento en lo que es una cultura de prevención, ¿no es cierto? Esta cultura de prevención me genera automáticamente un sistema de gestión de riesgos, un sistema me genera una cultura de seguridad, ¿ya? Cuando yo tengo una cultura de seguridad con una comunidad empoderada en la misma, automáticamente mi comunidad, mi población sabe qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y dónde actuar, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través de charlas, a través de talleres que la comunidad debe irse empoderando. Ahora, claro, la comunidad, y no solo en Quito, sino en muchos sectores, actúa en la temporalidad. Así es. ¿Sí? Casi nunca hacemos preventivos, ¿no? Exactamente, y ese no es el objetivo. El objetivo es tener una ley de gestión de riesgos, una ley de riesgos a nivel nacional, que esto apalanque el accionar de los diferentes actores locales y por ende los diferentes actores locales a pegarse a una legislación nacional con, no sé, ordenanzas, con legislación local que nos ayude a fortalecer el trabajo nacional. Porque esto no puede ser un divorcio, esto tiene que ser una conjunción entre el aparato nacional y el aparato local, y por ende el aparato local generando políticas y directrices para las diferentes instituciones que están en el sistema de gestión de riesgos. Entonces, solo así vamos a poder trabajar en la prevención. ¿Con quién? Con la comunidad. Que sepa usted si está en una zona vulnerable, qué hacer en caso de que se presente una emergencia, cómo actuar, dónde tiene que irse y a través de qué, a través de sistemas de alerta temprana. Así Entonces, cuando usted tiene un sistema de alerta temprana ante los eventos naturales, pues automáticamente la comunidad puede actuar. Pero ahí volvemos nuevamente a la institucionalidad. Entendemos, por ejemplo, el tema de la quebrada Carretas. Ya se ha dicho varias veces, esto aquí hay un inconveniente, aquí estamos generando una alerta. En la quebrada Caicedo, me parece que hace algún tiempo ya pasó un evento en donde lamentablemente perdieron la vida 2 personas. Hace un par de años, de acuerdo a usted, en el Pinar, que seguramente estuvo a cargo del tema,
cómo es que pasaron estos eventos y cómo después de esto, a pesar de que somos una ciudad que está asentada sobre quebradas y que tenemos algunos rellenos y que hay asentamientos sobre algunos rellenos, es que no hemos tenido la precaución de tener un programa de estos, ¿no? Quiero regresar al inicio de la entrevista, mi querida Jessica. Gracias. No solo pasó allí, recordad que también hubo una emergencia de magnitud en el sector de la ciudad Bicentenario, cerca de Pomaski. Sí. ¿Ya? También hubo un evento de esa naturaleza. Yo siempre escucho que quien no conoce la historia está condenado a repetir. Así es. ¿No es cierto? Entonces, repito, la historiografía, el tema de tener qué pasó antes es muy importante, porque eso es la base de los estudios de la hora. ¿Cómo yo puedo saber el comportamiento de mi quebrada, de mi río, de mi volcán, de mi movimiento en masa, de todo lo que sea desastres, si no analizo lo que pasó antes? Miren, por tomar el ejemplo puntual de la emergencia última. Los lodos, el caudal que bajó por la avenida de la Gasca, ¿sí? Ese caudal bajó por ahí mismo en 1975. Es decir, es la misma zona, ¿no? O sea, el mismo decir, canal. Claro, que no hubo daños tan grandes como los de ahora, que lamentablemente duelen a todos los que vivimos en esta ciudad. Así es. Porque la expansión demográfica de Quito tampoco era así. No hubo mayores daños porque tampoco existía deforestación como existe ahora, ¿no es cierto? Entonces, y también los asentamientos en áreas no permitidas. Por supuesto, ¿no? Eso es uno de los factores de riesgo que tenemos que toparlo. Entonces, claro, el caudal baja por la avenida La Gasca y, ojo, inunda las viviendas que estaban cerca de la avenida América, porque eran las que estaban, los asentamientos poblacionales que existían en la zona. En ese tiempo. No se diga ahora que viene arrastrando desde la occidental. Con todo. Entonces, yo creo que la historia es una importante herramienta para poder desarrollar planes y programas actuales. Mire, y no lo digo yo, eso lo dice la Comunidad Europea, eso lo dice el PNUD a través de sus estudios, a través de análisis que desarrollan en las diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuba tiene un excelente estudio sobre el tema de inundaciones por el tema del mar. Por ejemplo, Nicaragua tiene otro estudio parecido. Entonces, el Ecuador también tiene un estudio de riesgos. Y eso se plasmó en el mapa de riesgos que fue entregado en el año 2017-2018, si mal no me equivoco. Entonces, yo creo que ya tenemos que recurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que recurrir a lo que usted hizo. Si usted hizo antes de esta actividad, pues para mí es útil. Y a partir de lo que usted hizo, yo avanzar. Claro. Porque si no tendríamos que estar cada día inventándonos un análisis de riesgos en la temporalidad que se nos presente. Y ese no es el objetivo, ¿no? Claro. Ahora hemos conversado muchísimo de lo que es prevención en materia de riesgos, ¿no es cierto?, con Ever Arroyo, quien además tiene una experiencia bastante amplia en estos temas, porque también ha tenido la oportunidad de ser jefe del Cuerpo de Bomberos en su momento, ¿no es cierto? Y queremos también un poquito conocer la parte humana de Ever Arroyo. Nos gustaría que nos cuente, Ever, ¿es quiteño, no es quiteño? ¿De dónde viene? Bueno, a ver, yo soy quiteño por el jus soli. Porque por el jus sanguini, este es un temas jurídicos. Yo soy nacido en la provincia de Pujilí, en un pueblito, en un cantón que se llama, yo soy nacido en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí, un pueblito pequeño, que ahí tuve la bendición de estar hasta mis 6 años, y obviamente decidieron mi familia migrar a esta hermosa ciudad que me ha acogido por más de 44 años, 45 años exactamente me ha acogido esta ciudad. Yo aquí crecí, aquí me desarrollé, aquí estudié, aquí hice absolutamente todo. Y claro, en el año de 1991 decidí proteger a mi ciudad de Quito. Y claro, cuando la vida me dio la oportunidad, también serví al país y serví a la región y pude comandar equipos de alto rendimiento en desastres tanto locales, nacionales y obviamente internacionales. Eso es lo que yo he hecho en mi vida. Hoy estoy dedicado a la academia, estoy dedicado a dar cátedras de esta naturaleza, que es lo que a uno le apasiona, ¿no? Y bueno, trabajando para ser siempre propositivo en la mejora de una ciudad, de un sector o de un país.
Ever, ¿y de qué colegio es usted? ¿En dónde se graduó? Bueno, yo me gradué en un colegio insigne que lleva siempre ser abanderado en el baloncesto. ¿Ya? Me gradué en el Colegio San Pedro Pascual. ¿Ya? De ahí entré a Bomberos Quito. Luego fui a estudiar Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Entonces es colega. Somos colegas. Yo más viejito que usted, no, desde luego. Yo me gradué antes de que usted nazca, creo. Yo egresé de la Facultad de Derecho en el año de 1998. Imagínense, el siglo pasado. Y de ahí empecé mi formación. Tengo una maestría en prevención de riesgos laborables, y tengo un MBA en calidad y productividad. Todo lo que he hecho en mi vida es la academia, estudiar, prepararme y obviamente ahora dedicarme de lleno a estos factores. ¿Y cómo está usted actualmente aportando a la ciudad? ¿En qué sector le está aportando a la ciudad? ¿Y qué esperaría? Porque a mí me gustaría entonces preguntarle cuál es el futuro que avisora Ever Arroyo para Quito, para sus hijos, que obviamente es el futuro de la ciudad, es el futuro de nuestros hijos. A ver, yo sigo en el área de la seguridad, sigo trabajando en el área de la seguridad, y obviamente, ¿qué avisoro yo para Quito? Que sea una ciudad mucho más inclusiva, mucho más apegada a la parte técnica, que trabajemos, siempre la parte técnica es incómoda, pero es la realidad porque se basa en la ciencia, se basa en el verificar las cosas, en el actuar en base a resultados, y obviamente esto me lleva a mí a tener una ciudad donde sea más práctica que dogmática, una ciudad donde mis hijos puedan vivir sin ningún problema, donde mis hijos puedan caminar sin los riesgos que existen, y donde yo sepa que en mi adultez o en mi tercera edad voy a dormir tranquilo sin que pase nada en mi ciudad. Porque, ¿qué es lo que sucede? Mire, el desarrollo de ciudades como en los países nórdicos, donde la prevención de riesgo es totalmente diferente a la de acá, donde no tenemos la temporalidad del evento, donde no me vuelco porque ahora pasó esto, sino me vuelco siempre al prevenir, y prevenir es muy fácil. Y así lo han hecho las grandes ciudades del mundo, ¿no? Mire usted países como Japón, ¿cuál es la cultura que tienen al respecto? Y ojo, Jessie, que Japón es uno de los países más golpeados por los desastres naturales. Así es. Más golpeados, y que tiene un desarrollo increíble, donde la prevención de riesgos es materia de todos los niños desde el momento que entran a sus estados iniciales educativos, ¿no es cierto? Donde saben ellos qué hacer cuando tiembla la tierra, para dónde ir, cómo actuar en los hogares, donde existan planes de emergencia de los hogares. Así es. Donde mis hijos sepan que si tiembla la tierra o si existe alguna desgracia y por algo nos separamos, ¿dónde nos vamos a encontrar? Claro, ¿Qué vamos a llevar? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Es simplemente a usted, a sus hijos, a su familia, ponerle en buen recaudo. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias a Ever por haber participado el día de hoy. Queremos invitarles a que nos sigan acompañando en su programa Ciudad Capital. Nos vemos la semana entrante. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.